Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 19. La mañana era como cualquier otra en la academia, con el murmullo constante de los estudiantes asistiendo a clase y los tenues susurros del profesorado discutiendo los asuntos del día. La luz del sol se filtraba a través de las viejas ventanas de cristal e inundaba los pasillos con una calidez dorada, una tranquilidad engañosa que ocultaba los tiempos turbulentos que atravesaba el mundo. Fue en esta atmósfera serena pero a la vez inquieta que Louise encontró el camino de regreso a su dormitorio. Al entrar, se detuvo bruscamente, abriendo mucho los ojos ante lo que la recibió. Desplegados por toda la habitación había un despliegue de armas, municiones y demás equipo táctico, el inconfundible armamento que los había acompañado en su viaje desde la aldea de Siesta. Saito y Arnie estaban ocupados moviéndose, organizando las armas. La pila era tan alta como la propia Louise. La habitación se había transformado en una pequeña armería, un marcado contraste con la apacible academia del exterior. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exclamó Louise, con las manos en las caderas mientras observaba a los dos hombres en su habitación. Saito levantó la vista, secándose las manos en los pantalones antes de sonreír tímidamente. Bueno, verás, Louise, empezó, rascándose la nuca. La bóveda de la academia no era lo suficientemente grande para todo nuestro equipo. Así que pensamos, ¿por qué no guardar algo aquí? Louise estaba a punto de protestar, abriendo la boca para soltar una lluvia de argumentos cuando su mirada se posó en Arnie. El imponente Terminator examinaba metódicamente un arma, con expresión concentrada. Pero faltaba algo importante. ¿Y dónde está tu bastón de destrucción, Arnie?, preguntó Louise frunciendo el ceño. Arnie hizo una pausa, y su mirada carmesí se desvió hacia Louise. El rifle de plasma M25 Facet sufrió daños irreparables durante nuestra misión para recuperar a Henrietta, declaró con claridad, continuando su trabajo sin perder el ritmo. Antes de que Louise pudiera hacerle más preguntas, se produjo un repentino alboroto desde afuera. El sonido de cascos y ruedas llegó a sus oídos, seguido de una oleada de susurros y jadeos. Picada por la curiosidad, Louise se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Un carruaje se acercaba a la academia. ¿Quién será?, se preguntó Louise en voz alta. Una mirada a Saito y Arnie demostró que estaban igual de intrigados. Sin decir palabra, Arnie se dirigió hacia una bolsa llena de armas de fuego, colgándosela al hombro con soltura. Incluso en el corazón de la academia, siempre estaba preparado, siempre alerta, un soldado en un mundo en guerra. Sus miradas se cruzaron y, en un silencioso acuerdo, salieron del dormitorio, encaminándose al patio. Quienquiera que hubiera llegado, estaba listo. Esta era la vida que vivían ahora, una mezcla de la paz cotidiana y la emocionante incertidumbre. Era un delicado equilibrio, una danza entre dos mundos que cada día dominaban mejor. La tensión en el patio era palpable cuando el carruaje se detuvo, con las ruedas crujiendo sobre la grava bajo ellos. Louise, Saito y Arnie permanecieron uno al lado del otro, con la mirada fija en el carruaje mientras la puerta se abría. Una figura emergió del interior, su silueta enmarcada por la luz del sol que la iluminaba. La charla a su alrededor se convirtió en un murmullo cuando todas las miradas se posaron en la recién llegada. Su cabello, una cascada de oro fundido, brillaba bajo los rayos del sol. Sus ojos ámbar reflejaban los de Louise, con la misma intensidad ardiendo en ellos. Alta, aplomada e inconfundiblemente noble, era una figura imponente. Louise sintió que se le cortaba la respiración al recordar la identidad de la mujer. Eleonore, exhaló, el nombre le sonó extraño pero familiar en la lengua. Su hermana mayor, Eleonore de la Valliere, miró a Louise. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios al observar a su hermana menor. Su expresión cariñosa contrastaba marcadamente con la severidad que Louise recordaba de ella. Louise, saludó Eleonore con un tono de autoridad. Mi padre me ha enviado. Quiere que vuelvas a casa. A Louise le dio un vuelco el corazón. ¿A casa? Pero, Eleonore levantó una mano y silenció a Louise con una mirada firme. Sin discusiones, Louise. La guerra con Albion no es un juego de niños. Louise miró a su hermana, luego a Saito y a Arnie. Una profunda determinación la invadió. No abandonaría así como así sus deberes, a sus amigos, a su academia. Pero conocía a su hermana, sabía lo inútil que era discutir con ella. Louise respiró hondo, armándose de valor. Si debo irme, mi familiar me acompañará, declaró Louise, señalando a Arnie.
Su mirada se posó entonces en Saito, con un nudo en la garganta mientras intentaba encontrar las palabras para describírselo a su hermana. Parpadeó, con las mejillas enrojecidas mientras tartamudeaba. Saito es, mi mayordomo personal. Saito se giró hacia ella, arqueando una ceja ante el título inesperado, pero prefirió guardar silencio. El rostro de Louise se puso rojo como un tomate al mirarlo con una expresión tímida. Eleonore examinó a Saito un momento antes de posar la mirada en Arnie. Sus ojos se abrieron ligeramente al observar al Terminator. Muy bien, dijo finalmente, con la mirada fija en Louise. Recoge tus cosas. Nos vamos a casa. Mientras el grupo se dirigía al carruaje, Louise miró hacia la academia, invadida por la nostalgia. Mientras el carruaje se alejaba, supo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras el carruaje avanzaba ruidosamente por el camino empedrado, el ambiente en el interior era tenso. Saito, Louise y Arnie estaban sentados frente a Eleonore, quien miraba por la ventanilla del carruaje. Saito se inclinó hacia Louise, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que Eleonore no lo oyera. Louise, ¿por qué me llamaste tu mayordomo? Susurró Saito con la confusión grabada en el rostro. Louise, con las mejillas aún sonrojadas, se encogió de hombros con torpeza. No sé. Fue lo primero que me vino a la mente. Su voz tembló ligeramente, como si ocultara algo. Al ver el escepticismo de Saito, añadió rápidamente. Y fue lo único que se me ocurrió para que te dejara venir con nosotros. Evitó su mirada, concentrándose en un punto del suelo del carruaje. En ese momento, la severa voz de Eleonore interrumpió la conversación susurrada. Louise, comenzó, volviendo la mirada de la ventana a su hermana, cuando regresemos a casa, comenzarás tu entrenamiento nupcial. El carruaje pareció congelarse. El traqueteo de las ruedas y el trote de los caballos eran los únicos sonidos que se atrevían a romper el silencio. Saito abrió los ojos de par en par, sorprendido, mientras Louise permanecía en silencio, atónita, con la boca abierta. ¿Entrenamiento nupcial? Repitió Louise, su voz apenas más que un susurro. Sí, Louise. Papá te ha arreglado un matrimonio. Ya es hora de que aprendas a comportarte como una esposa como es debido, confirmó Eleonore con voz indiferente. Saito sentía el corazón latirle con fuerza, su mente era un torbellino de pensamientos y confusión. ¿Louise iba a casarse? ¿Con otro? Miró a Louise, que parecía igual de sorprendida. Tenía los ojos muy abiertos, con un destello de pánico en ellos. Dirigió su mirada hacia Arnie, quien, como siempre, permanecía estoico, pero alerta, evaluando la situación. Louise tragó saliva con dificultad, con la mente aturdida por la noticia. Se iba a casar. ¿Pero con quién? ¿Y por qué? El futuro que había imaginado se vio repentinamente eclipsado por este inesperado giro de los acontecimientos. Sintió la mirada preocupada de Saito sobre ella, pero no pudo mirarlo. El viaje en carruaje que siguió fue tranquilo, la noticia del matrimonio concertado se sentía pesada en el aire. Louise se encontró lidiando con sus sentimientos. Por su familia, por Saito, por el futuro que repentinamente se le presentaba. Tras un rato de viaje, el carruaje se detuvo ante una magnífica mansión, enclavada en una extensa finca, un imponente testimonio de la nobleza y la riqueza de la familia. Sus fachadas de marfil brillaban bajo el sol poniente, y los cuidados jardines florecían a su alrededor, toques de color que suavizaban la majestuosidad de la mansión. Louise, Saito y Arnie descendieron del carruaje, admirando la majestuosidad de la finca de la familia Bayere. Un grupo de sirvientes los rodeaba, ayudándolos con el equipaje y conduciéndolos al interior de la mansión. El interior era igual de impresionante, con altas columnas de mármol pulido, altos techos abovedados y candelabros de cristal que colgaban sobre sus cabezas, bañando el vasto salón con una cálida y acogedora luz. Mientras los guiaban por la extensa mansión, la mirada severa de Arnie se posó en un sirviente que intentaba quitarle la bolsa llena de armas que llevaba colgada a la espalda. El sirviente extendió la mano, pero Arnie la atrajo rápidamente hacia sí. Su mirada gélida se cruzó con la del sirviente y, con voz firme y severa, declaró: «Me quedaré con esta bolsa». Un escalofrío recorrió la espalda del sirviente, quien rápidamente hizo una reverencia antes de escabullirse, con los ojos abiertos de sorpresa. La vigilancia de Arnie dejó una huella imborrable en el personal de la mansión, lo que le valió un amplio margen de seguridad mientras se adentraban en la mansión. Louise, por otro lado, se sintió cautivada por un rostro familiar. Soltó un jadeo al ver a su hermana mayor, Catleya de la Fontaine, acercándose desde el fondo del pasillo. Catleya.
exclamó Louise, corriendo hacia ella. Catleya, tan amable y gentil como Louise la recordaba, le abrió los brazos a su hermana menor. El reencuentro estuvo lleno de sonrisas y risas, un momento alegre en medio de un día lleno de tensión. Tras alcanzar a Catleya, Louise la presentó a Saito y Arnie con los ojos brillantes de alegría. Este es Saito, mi mayordomo personal, comenzó, señalando a Saito, quien hizo una reverencia en respuesta. Y este es Arnie, mi familiar. Catleya los saludó a ambos con cariño, dándoles la bienvenida con una amable sonrisa. Luego se volvió hacia el grupo, aplaudiendo. La cena se está preparando ahora mismo. Mamá nos ha llamado, anunció, guiándolos hacia el comedor, con su larga cabellera dorada ondeando a cada paso. Mientras Louise, Saito, Arnie y Eleonore seguían a Catleya al gran comedor, se encontraron con una enorme mesa de roble preparada para la cena, decorada con porcelana fina, cubiertos relucientes y una tentadora variedad de comida. Pero lo que realmente llamó la atención de Louise fue la imponente figura sentada a la cabecera de la mesa. Su madre, Karin de la Valliere, estaba sentada con un aire de nobleza y elegancia que resultaba casi intimidante. Vestida con un extravagante vestido que armonizaba con la opulencia del salón, levantó la vista del plato y sus penetrantes ojos se clavaron en los de su hija menor. Louise tragó saliva nerviosamente mientras se sentaba frente a su madre. Las tres hermanas charlaban distraídamente, intentando aliviar la tensión en la habitación. Por otro lado, Saito y Arnie, considerados sirvientes por la familia, fueron conducidos junto al resto del personal de la casa. La mirada de Saito se detuvo en la comida. Cada plato era una obra de arte, elaborado meticulosamente con sumo cuidado. El aroma de las delicias era embriagador y le revolvía el estómago. No pudo evitar recordar la escasez de comida en el futuro devastado por la guerra del que provenía, lo que le hizo apreciar aún más el festín que se le ofrecía. Mientras tanto, se gestaba una acalorada discusión entre las mujeres de Valliere. Las protestas de Louise resonaron por el salón, con el rostro enrojecido por la indignación. No me casaré como a una peón. Exclamó, apretando los puños. Karin, severa e inquebrantable, la fulminó con la mirada. Tu padre ha decretado esto, Louise. Es tu deber acatar su decisión. Aunque Louise seguía discutiendo, sus súplicas cayeron en oídos sordos. Catleya, la gentileza, intentó mediar, pero sus palabras resultaron igual de insulsas. El aire en la habitación se enfriaba con cada momento que pasaba, y la tensión aumentaba con cada acalorado intercambio. Mientras tanto, Saito observaba el espectáculo, con una punzada de compasión despertándose en su interior. Recordó sus propias luchas, la frustración que sintió cuando John se negó a dejarlo luchar. Comprendió la impotencia de Louise, su desesperación por controlar su vida. Y mientras la observaba, sintió una imperiosa necesidad de hacer algo, lo que fuera, para ayudarla. La tensa cena llegó a su fin, y las protestas de Louise cayeron en saco roto. La fría respuesta de su madre, anunciando la inminente llegada de su padre al día siguiente, fue el último clavo en el ataúd de las esperanzas de Louise. La joven maga sintió un hundimiento en el corazón, abandonando la lucha. Se levantó de la mesa con el corazón apesadumbrado y el ánimo destrozado. Al caer la noche, los sirvientes de la mansión condujeron a Saito y Arnie a las modestas habitaciones que compartirían. Era una habitación sencilla con 2 camas individuales, una mesita y una ventana que ofrecía una espléndida vista de los jardines iluminados por la luna. A pesar de su apariencia humilde, era un lujo comparado con su alojamiento habitual en la academia. Mientras tanto, Louise fue conducida a la habitación de Catleya, una habitación confortable, impregnada de una calidez que brillaba por su ausencia en el resto de la gran mansión. Catleya, la siempre elegante y cariñosa hermana, sentó a Louise y comenzó a cepillar su larga cabellera rosa. Entiendo tus preocupaciones, Louise, dijo Catleya con suavidad, con voz tranquilizadora, mientras intentaba consolar a su hermana menor. Pero a veces debemos afrontar cosas que no podemos cambiar y encontrar la felicidad en nuestras circunstancias. Con la esperanza de animar el ambiente, Catleya decidió cambiar de tema. Un destello travieso apareció en sus ojos mientras la insinuaba con dulzura. ¿Sabes, Louise? Creo que estás enamorada. Louise se sonrojó al instante, y un precioso rubor le subió por las mejillas. Abrió los ojos de par en par y tartamudeó con incredulidad. ¿Qué? No. Es ridículo. Su hermana rió nerviosamente ante su reacción. Su risa contagiosa llenó la habitación. Lo veo en tus ojos, querida hermana, bromeó Catleya. ¿Es el chico? ¿Saito?
Louise se sonrojó aún más, incapaz de formular una respuesta coherente. Titubeando, intentó desestimar la afirmación, pero solo encontró la sonrisa cómplice de Catleya. Parece un buen chico, Louise, añadió Catleya con voz amable y comprensiva. Tienes buen corazón al elegir a alguien como él. El rubor de Louise se intensificó, un marcado contraste con las sábanas blancas contra las que estaba acurrucada. El rubor carmesí se extendió hasta la punta de sus orejas, su respiración se entrecortó y su boca se abrió y cerró sin formar frases coherentes. Estaba mortificada. La mera idea de hablar de sus sentimientos por Saito con su hermana la dejaba incomprensiblemente nerviosa. A pesar de su mortificación, la joven maga no pudo ignorar la calidez que se extendió por su pecho ante las palabras de su hermana. Aunque su crianza fue tan distinta y sus caminos las llevaron por caminos distintos, compartían un vínculo innegable. Un vínculo de hermandad, de comprensión y la innegable experiencia compartida de ser una Valiere. La sonrisa comprensiva de Catleya se ensanchó, y su mirada se suavizó al observar la reacción de Louise. No tienes que ocultarlo, Louise, dijo con dulzura, dejando el cepillo. La forma en que se te iluminan los ojos al mirarlo, la forma en que te preocupas por él, está claro como el agua. Y recuerda, está bien amar. Respirando hondo, Louise luchó por recomponerse. El corazón le latía con fuerza en el pecho, sus sentimientos a flor de piel. Reconocer sus emociones la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. Era una mezcla de miedo y emoción, de incertidumbre y esperanza. Era abrumador, y Louise se vio lidiando con emociones que nunca antes había experimentado. Mientras tanto, Saito y Arnie se instalaron en sus aposentos temporales. La habitación era sencilla y modesta, un marcado contraste con la grandeza del resto de la mansión. A pesar del calor de la habitación, había cierta frescura en el aire. Arnie estaba de pie junto a la ventana, su figura recortada contra la luz de la luna. Su porte estoico contrastaba marcadamente con la energía incansable de Saito. Saito yacía en la cama, mirando las vigas de madera del techo. Repasaba mentalmente la conversación de la cena una y otra vez, intentando comprender las revelaciones. La inminente boda de Louise, su protesta y el silencio que le siguió. Era demasiado. Su mente era un torbellino de pensamientos, preocupaciones y preguntas. ¿Por qué la obligarían a casarse con algo que no quiere? Se preguntó Saito en voz alta, y su voz resonó en la silenciosa habitación. Basadas en las estructuras sociales humanas, las alianzas matrimoniales a menudo se utilizan para fortalecer los lazos políticos, respondió Arnie con su voz monótona, su mirada fija en los jardines iluminados por la luna del exterior. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo al respecto? Preguntó Saito con un brillo de determinación en los ojos. Arnie permaneció en silencio un momento, reflexionando. Sería un reto, respondió finalmente. Sin embargo, nada es imposible. La noche avanzaba, con la luna brillando sobre la mansión, proyectando largas sombras sobre los terrenos. Saito, Louise y Arnie luchaban con sus pensamientos y miedos, cada uno perdido en su propio mundo. A pesar de los desafíos que les aguardaban, una cosa estaba clara. Los afrontarían juntos, como equipo, como amigos, y quizás incluso más. Bajo el velo de la oscuridad, el carruaje avanzaba con paso firme por el paisaje nocturno, tirado por un par de caballos cuyas riendas sujetaban una figura masculina de una perfección imposible. Su nombre, o al menos el nombre que le dieron, era T-1000, un modelo de Terminator con polialeación avanzada capaz de imitar cualquier forma sólida de igual tamaño. Sentado a su lado estaba su compañero, TX, una máquina diseñada para ser una unidad de infiltración perfecta, letal y eficiente, con su endoesqueleto cubierto de polialeación mimética similar al suyo. El campo bullía con los sonidos de la noche. El canto de los grillos, el ulular ocasional de un búho y el susurro de las hojas al soplar la brisa. Sin embargo, para las dos máquinas avanzadas, estos sonidos eran irrelevantes. Su objetivo era único. Encontrar y eliminar a Louise de la Valiere, la supuesta madre de John Connor. Llegaremos al destino mañana por la mañana, dijo T-1000, con voz neutra y sin emoción. TX lo miró. Sus iris rojos brillaban tenuemente en la oscuridad. Nuestros objetivos no nos esperarán. No saben de nuestra llegada. T-1000 asintió, sin apartar la mirada del camino. Esto nos da una ventaja táctica. Deberíamos aprovechar el factor sorpresa. El silencio volvió a caer entre ellos, el crujido de las ruedas del carruaje y el golpeteo de los cascos del caballo contra el camino empedrado llenaban la noche.
El T-1000 y el TX seguían cabalgando, sus mentes mecánicas ya formulaban los pasos que darían al llegar. No hablaron de la inevitable violencia que seguiría. No había necesidad. Eran máquinas, carentes de emociones, creadas con un solo propósito: asegurar el éxito de Skynet y la desaparición de la raza humana. Su fría e insensible determinación contrastaba marcadamente con el cálido y vibrante mundo que los rodeaba, un testimonio silencioso de la paradoja de su existencia. En su incansable persecución de sus objetivos, se mantuvieron concentrados y firmes, sin dejarse intimidar por las adversidades. Conocían los parámetros de su misión y las consecuencias del fracaso. Habían sido programados con un objetivo único e inflexible: asegurar el futuro de Skynet, cueste lo que cueste. Su fría e inhumana determinación los impulsó hacia adelante, impulsados por una fuerza más poderosa que cualquier emoción humana. Su viaje a la mansión de la Valliere fue un escalofriante preludio de la tormenta que se avecinaba, una nube oscura en el horizonte que amenazaba con arrasar con todo a su paso. La primera luz del día se coló en el gran comedor de la mansión de los Valliere. Se filtraba a través de los altos ventanales con parteluces, danzando sobre el desayuno servido en la ornamentada mesa. Karin de la Valliere, la matriarca de la familia, estaba sentada en un extremo de la mesa, con la mirada severa y la postura rígida. A su izquierda estaba la severa y disciplinada Eleonore, mientras que la amable y gentil Catleya ocupaba el lado derecho. La menor, Louise, estaba situada entre sus hermanas, con un semblante que mezclaba aprensión y terquedad. Justo en la periferia del comedor se encontraban Saito y Arnie, situados entre los sirvientes de la casa, una posición incongruente dada su inusual presencia. Arnie, aún con la bolsa de armas al hombro, era la personificación del estoicismo, con la mirada vigilante escrutando la habitación. Saito, por otro lado, parecía bastante incómodo en su papel de supuesto sirviente, lanzando miradas furtivas a Louise de vez en cuando. Al servirse el desayuno, las damas de la casa comenzaron a comer, con un marcado aire de formalidad en sus modales. Eleonore picoteaba con gracia, con un porte que rivalizaba con el de una realeza, mientras que Catleya comía con una suave sonrisa, contagiando calidez. Louise, sin embargo, tenía el ceño fruncido y la mirada fija en su madre. «Madre», dijo Louise finalmente rompiendo el silencio. Su voz resonó levemente en el amplio salón. «No quiero casarme. Quiero continuar mi educación en la academia. Quiero luchar». La matriarca, impasible ante la declaración de Louise, levantó la vista de su desayuno. «Tu padre y yo hemos tomado esta decisión por tu bienestar, Louise. La situación en Albion es demasiado peligrosa. Y tu papel no está en el campo de batalla, sino aquí». «Pero, madre», protestó Louise, con las mejillas sonrojadas, «tengo a Arnie. Y a Saito», añadió con una rápida mirada a Saito, quien intentaba mantener una expresión neutral. «Ellos me protegerán». Karin suspiró. «Louise, eres una Valliere. Tienes responsabilidades más allá de ti misma. Tu padre te lo explicará todo cuando regrese». El rico aroma a pan recién horneado y tocino crujiente impregnaba el aire mientras la familia continuaba con su desayuno. El tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana y el ocasional vertido de té llenaban la habitación de una sensación de normalidad. Eso hasta que las grandes puertas dobles del comedor se abrieron para revelar una imponente figura. La llegada del duque Sandorion de la Valliere infundió una nueva ola de solemnidad en el ambiente del desayuno. El hombre alto e imponente entró en el comedor. Su cabello canoso brillaba bajo el sol matutino. Sus ojos hundidos albergaban una perla de sabiduría curtida que atestiguaba las batallas que había librado, tanto en el campo de batalla como en la corte real. Al sentarse a la cabecera de la mesa, su mirada severa recorrió a sus hijas antes de posarse en su esposa, Karin. «La reunión no salió bien», dijo con un deje de decepción en la voz. Karin lo miró con un rastro de preocupación en los ojos. «¿Qué pasó?». Sandorion gruñó, con una expresión de disgusto en el rostro. «Temo que la reina esté llevando a nuestro reino por un camino peligroso». Al oír esto, Louise apretó con más fuerza la cuchara. Conocía a la reina Enriqueta desde niña, y aunque no podía comprender el peso de la corona, sabía que era una líder justa y fuerte. «Padre, creo que te equivocas», intervino Louise, con una voz visiblemente defensiva. «La reina Henrietta está haciendo todo lo posible. No nos está llevando al peligro, está intentando protegernos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un marcado contraste con la conversación, por lo demás apacible. Todas las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidas por su respuesta asertiva. Sandorion frunció el ceño, con la mirada fija en su hija menor.
Louise, dijo con tono severo y amonestador, no estás en posición de opinar sobre las estrategias de la corte ni de la reina. Henrietta puede ser una querida amiga, pero como reina, sus decisiones dejan mucho que desear. Pero padre, Louise empezó a protestar, pero Sandorion levantó una mano y la interrumpió. Basta, Louise, ordenó, con voz que resonaba con autoridad paternal. Hay asuntos que escapan a tu comprensión. Su reprimenda silenció a Louise, con las mejillas ardiendo de vergüenza y frustración. Apretó las manos sobre el regazo y se le llenaron los ojos de lágrimas desafiantes. El comedor volvió a sumirse en un silencio incómodo. La tensión entre padre e hija era palpable. Para todos los presentes era evidente que la guerra en Albion no solo se libraba en campos de batalla lejanos, sino también en los corazones y las mentes de quienes estaban en casa. Las palabras de Sandorion resonaron en el silencioso salón. Louise, dijo con una voz paternal, es hora de que comprendas tus deberes como dama de nuestra casa. Debes recibir instrucción nupcial. Hemos dispuesto que te cases con un duque prominente. La conmoción se apoderó de Louise como un maremoto. El miedo la invadió, manifestándose en su vehemente grito. No, no lo haré. Me niego. Declaró, golpeando la mesa con las manos, haciendo vibrar los cubiertos. No me casaré como si fuera una propiedad. Tengo mi propia vida. La rebeldía en sus palabras desató una tensión palpable que se sentía en el aire. La mirada severa de Sandorion no flaqueó. Sin embargo, su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa e ira. No le hablarás así a tu padre, le advirtió, levantándose de su asiento. No, padre. No puedes decidir mi futuro por mí. Louise se mantuvo firme, con los ojos encendidos de desafío. Pero en un instante, el fuego se extinguió cuando la mano de su padre le golpeó la mejilla. El sonido resonó por la habitación, un aterrador recordatorio de la autoridad del patriarca. La conmoción se reflejó en los rostros de Karen y las dos hermanas mayores. Catleya se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos y llorosos, mientras Eleonore observaba en silencio, atónita. Mientras la bofetada resonaba por la habitación, los sistemas de Arnie registraron el cambio en el nivel de amenaza. Su programación tenía una función principal: proteger a Louise, y no distinguía entre daño físico y emocional. Sus ojos metálicos se fijaron en Sandorion, y estaba a punto de avanzar cuando una mano en su brazo lo detuvo. La mirada de Saito se cruzó con la suya, y la profundidad de su comprensión se transmitió en una sola mirada. Si intervenimos ahora, solo empeoraremos las cosas, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. A Louise se le llenaron los ojos de lágrimas al ponerse de pie, con una marca roja en la mejilla. Sin decir nada más, salió corriendo del comedor, con el corazón latiéndole con fuerza. Saito y Arnie intercambiaron una breve mirada antes de seguirla, dejando atrás la silenciosa y conmocionada habitación. Poco después, Arnie y Saito recorrieron apresuradamente los sinuosos pasillos de la mansión de la Valliere, impulsados por la preocupación compartida por Louise. La casa era un laberinto de decadencia y grandeza, llena de ricos tapices y muebles opulentos, pero prestaban poca atención a su entorno. De repente, Arnie se detuvo junto a una ventana. Había visto una pequeña figura huyendo de la mansión. Su cabello rosa y su vestido distintivo eran inconfundibles incluso desde la distancia. Le indicó la dirección a Saito, quien corrió hacia la ventana y vio a Louise corriendo hacia un pequeño lago cerca de la mansión. Al salir de la mansión y dirigirse al lago, la pareja contempló el hermoso y cuidado paisaje que rodeaba la mansión. El lago, bañado por el sol matutino, emanaba un aura serena y tranquila. La calma contrastaba marcadamente con la agitación que, según sabían, azotaba al joven mago al que perseguían. Al llegar al lago, vieron a Louise, sentada en un pequeño bote en medio del agua brillante, con su pequeña figura encorvada mientras sollozaba en silencio, sola. Verla llorar conmovió profundamente a Saito. Su vulnerabilidad lo reafirmó en su deseo de llegar hasta ella. Saito, dijo a Arnie, permaneciendo rígido en la orilla del lago, con la mirada fija en el pequeño bote. Lo sé, respondió Saito. No necesitaba que Arnie le explicara la situación. Yo voy. Tú espera aquí. Sin esperar la respuesta de Arnie, Saito saltó al agua. Empezó a nadar hacia el bote, con brazadas fuertes y firmes. A pesar de la distancia, su determinación no flaqueó. Podía oír el eco de los gritos de Louise, cada vez más fuertes con cada brazada, lo que avivaba su determinación de alcanzarla. Louise, ajena a la llegada de Saito, seguía llorando. Su pequeño cuerpo se estremecía con cada sollozo. No vio a Saito acercarse, no vio la determinación en sus ojos, ni oyó el chapoteo del agua mientras nadaba hacia ella.
Su mundo se había reducido a la angustia que la envolvía, aislándola de todo lo demás. Saito se subió al bote, mientras gotas de agua resbalaban de su ropa sobre las tablas de madera que tenía debajo. Se movía con cuidado. El bote se balanceaba con sus movimientos, lo que hizo que Louise levantara la vista sorprendida. Su rostro surcado por lágrimas y sus ojos abiertos reflejaban confusión. La sorpresa de ver a Saito en el bote con ella detuvo momentáneamente sus sollozos. Saito, la voz de Louise tembló. La palabra, pesada en el aire silencioso, flotaba en el aire. Lo miró con los ojos llorosos, llenos de una multitud de emociones. Sorpresa, confusión y un destello de alivio. Saito se acercó a ella y se sentó a su lado en el bote. Su ropa estaba empapada, el frío del agua se filtraba a través de la tela, pero no le prestó atención. Su atención estaba puesta en la chica frente a él. Lo entiendo, Louise, empezó con voz firme y tranquila, mientras escogía las palabras con cuidado. Le dolía el corazón por ella, y su deseo de aliviar su dolor lo impulsaba a compartir sus propias experiencias. Quizás no lo creas, pero yo, sé por lo que estás pasando. Louise lo miró, y sus sollozos se calmaron al girarse para mirarlo. ¿De verdad? Balbuceó, con la voz entrecortada por la emoción. Saito asintió, sin apartar la mirada de su rostro. En mi mundo, el futuro del que provenía, no era un lugar feliz. La guerra lo había arrasado todo, dejando solo desesperación y desolación. Y yo nací en ese mundo, Louise. Se esperaba que siguiera un camino que nunca elegí, que sobreviviera a una guerra que nunca fue mía. Hizo una pausa y se le formó un nudo en la garganta al recordar sus propias batallas, el peso de las expectativas y la lucha por la supervivencia en un mundo dominado por máquinas. Pero luché, Louise, continuó, con la voz cada vez más fervorosa al recordar sus luchas pasadas. Luché no solo contra las máquinas, sino contra el camino que me impusieron. Luché por mi derecho a elegir mi propio destino. Bajó la voz. La intensidad de sus recuerdos lo hizo detenerse. Sé que no es lo mismo, Louise, pero entiendo la presión que tienes. La expectativa de seguir un camino que no elegiste, de vivir una vida que no es la tuya. Extendió la mano y tomó la suya con suavidad. Pero recuerda esto, Louise. Nadie más puede decidir tu destino. Ni tu padre, ni nadie. Tienes derecho a elegir tu propio camino, a tomar tus propias decisiones. No dejes que nadie te lo arrebate. La palabra resonó en la mente de Louise. Destino. Desvió la mirada, observando las ondas del lago mientras asimilaba las palabras de Saito. Se encontró reflexionando sobre su énfasis en la elección, la autonomía de forjar su propio camino. Pero, claro, ¿y si su camino estaba intrínsecamente ligado a un destino que aún no comprendía? Tras un momento de silencio, se giró para mirar a Saito. Mi destino, murmuró, con la voz apenas por encima de un susurro. Me han dicho que seré la madre de John Connor, un salvador de tu mundo, Saito. ¿Es ese mi destino? ¿Es ese el camino que debo seguir? La mirada de Saito se suavizó al percibir la confusión e incertidumbre en su voz. Comprendió el peso de semejante revelación y el impacto que podría tener en la vida de alguien. Él mismo había lidiado con tales revelaciones en su pasado. Louise, dijo con dulzura, apretándole la mano suavemente para llamar su atención. Que te digan que estás destinada a ser la madre de alguien, especialmente de alguien tan importante como John Connor, no es fácil. Es mucho que asimilar. ¿Pero recuerdas lo que dije sobre elegir tu propio destino? Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Ser la madre de John podría ser parte de tu destino, pero no lo es todo. No te define del todo. Eres más que eso. Eres Louise, una persona que tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir su propia vida. Louise lo miró, buscando con la mirada su seguridad. ¿Y si no puedo con ello, Saito? Preguntó con una voz cargada de vulnerabilidad. Saito le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Eres más fuerte de lo que crees, Louise. Te he visto plantarle cara a tu padre y afrontar las presiones de tu familia y la sociedad. Te he visto luchar y mantenerte firme. Eres fuerte y puedes con esto. Su mirada se volvió más intensa mientras continuaba. Y recuerda, Louise, no estás sola. Tienes gente que se preocupa por ti, que te apoyará y te ayudará a afrontar lo que se te presente. Louise sintió el ritmo acelerado de su corazón mientras se inclinaba hacia Saito, con el estómago lleno de mariposas revoloteando. El nerviosismo fue disipado por una innegable oleada de afecto y anhelo, y el mundo que los rodeaba se convirtió en un simple telón de fondo de su momento íntimo. Cuando sus labios rozaron suavemente los de él, el universo pareció detenerse, plegándose en un único punto de espacio y tiempo.
Todo lo que existía era él, eran ellos. Saito, susurró Louise. Su voz apenas resonó en la tranquila superficie del lago. Pero su silencio atónito fue como un crescendo, reverberando en la quietud. Sus ojos, abiertos por la sorpresa, la clavaron en los de ella, reflejando su propia sorpresa y vulnerabilidad. Louise, dijo, con la voz ligeramente temblorosa en el tranquilo aire matutino. Con ternura, la mantuvo a distancia, como si intentara protegerla de algo, de sí mismo. No, no podemos. Y si, estando juntos, impidiéramos sin querer el nacimiento de John Connor. Sus palabras la recorrieron con una fría oleada de incertidumbre, ensombreciendo su esperanza floreciente. Buscó respuestas en su rostro, pero no las encontró. Entonces, ¿quién es el padre de John, Saito? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, como una súplica de consuelo. No, no lo sé, admitió, con la voz distante, casi perdida. No tengo ni idea. La confesión la desgarró por completo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Durante mucho tiempo había reprimido sus sentimientos por él, pero ahora surgían como una marea implacable, amenazando con consumirla. ¿Y si, eres el padre? Dijo, con la voz temblorosa de desesperación y esperanza. Saito se quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par. Eso es imposible, Louise. Negó con la cabeza, con la mente hecha un torbellino de pensamientos y emociones. Durante mucho tiempo, he imaginado qué clase de persona sería John, dijo, con la voz cargada de vulnerabilidad. Y entonces te conocí, pasé tiempo contigo, y tú, encarnas tanto de lo que imaginaba que sería John. Amable, fuerte, valiente. Él solo pudo mirarla fijamente, atónito ante su revelación. Louise ya no pudo contener sus emociones. Las palabras brotaron de ella como una cascada, cada sílaba revelando otra capa de sus sentimientos. Saito, dijo, con una voz apenas más profunda que un susurro. Creo que me estoy enamorando de ti. Sin decir una palabra más, extendió la mano y atrajo su rostro hacia ella. Sus labios se encontraron una vez más, un beso apasionado e intenso. Saito se tensó al principio, sorprendido por la brusquedad del beso, pero pronto se derritió en él, rodeándola con sus brazos, atrayéndola hacia sí. En el abrazo, Louise sintió que todas sus preocupaciones se desvanecían. Nada más importaba que este momento. El mundo dejó de existir. La única realidad era la calidez de sus labios contra los suyos, el abrazo de sus brazos y la abrumadora emoción que la embargaba. Amor. De repente, la dichosa tranquilidad se rompió bruscamente cuando una explosión resonó en las tranquilas aguas, transformando la serena mañana en un caótico campo de batalla. Saito y Louise apartaron la mirada, con el corazón latiendo al unísono con el eco de la explosión. El humo se elevaba en espiral hacia el cielo a lo lejos, una ominosa y oscura columna de humo contra la brillante luz de la mañana. La mansión, el corazón de la familia Valiere, era ahora un campo de batalla. Sus peores temores se habían hecho realidad. Los Terminators, el TX y el T-1000 los habían encontrado. Su descubrimiento no era la principal preocupación en ese momento. En cambio, era la seguridad de todos en la mansión, la familia de Louise. Vamos. Gritó Saito, saltando del bote. Rápidamente ayudó a Louise, con la mente llena de posibilidades aterradoras. Se deslizaron por las aguas poco profundas, con la ropa pegada al cuerpo y el corazón latiendo como tambores de guerra. En la orilla, la imponente figura de Arnie los esperaba, con la mirada endurecida, una terrible comprensión escrita en sus rasgos estoicos. Sospecho que el TX y el T-1000 son los responsables, declaró, con una voz decidida que le provocó un escalofrío a Louise. En sus manos, llevaba la bolsa que habían estado transportando todo este tiempo. Al abrirla, Arnie reveló una bandolera cargada de munición y un lanzagranadas M79, cuya superficie metálica brillaba bajo el sol matutino. La visión del arma dejó a Saito maravillado. Había visto muchas armas de fuego, pero la potencia del lanzagranadas era de otro nivel. Arnie le lanzó a Saito su escopeta improvisada de palanca y asintió, una silenciosa señal de confianza y compañerismo. El peso del arma en las manos de Saito le resultaba familiar, reconfortante en medio del caos. El trío permaneció allí un momento, en un profundo entendimiento colectivo, conscientes de la abrumadora tarea que les aguardaba. Y entonces, se pusieron en marcha. Corrían hacia la mansión, cada paso acercándolos a la inminente amenaza de los exterminadores. Mientras los ecos de la explosión aún resonaban en sus oídos y el humo oscurecía el cielo, corrieron, preparados para enfrentarse a lo que les aguardara.
La mansión se alzaba amenazadora en la distancia, un eco recordando la batalla que estaba por venir. En la tranquila extensión de la mansión familiar de Louise, una amenaza sobrenatural había llegado. El T-1000 y el TX, como espectros metálicos, emergieron del bosque circundante. Sus formas reflejaban el brillante sol de la mañana, dándoles una apariencia más etérea que las entidades letales que eran. Al ver la mansión, la TX levantó el brazo, y su antebrazo se transformó suavemente en un cañón de plasma integrado. La tranquilidad de la mañana fue arrasada por la ensordecedora explosión cuando el cañón de plasma liberó una corriente de destrucción pura y ardiente que atravesó la fachada de la mansión con facilidad. Piedra y madera estallaron en una lluvia de escombros, dejando una herida abierta en la imponente fachada. Mientras el polvo se asentaba y los ecos de la destrucción se desvanecían, los dos terminadores entraron en la mansión, una grotesca parodia de un comité de bienvenida. Dentro de los restos desmoronados de lo que antaño fue un lugar de seguridad y calidez, la TX se detuvo, sus ojos azules escudriñando el entorno. En su mente, la mansión se transformó en una cuadrícula de datos, señales de vida individuales que indicaban la ubicación de todos los que estaban dentro. Pero faltaba una señal vital. La objetivo de la eliminación, Louise de la Valliere, no estaba allí. El T-1000, imitando los movimientos del TX, también inspeccionó la mansión dañada. Observó la ausencia de su objetivo principal y propuso una teoría. Lo más probable es que Louise esté cerca. La lógica era sólida. No podía haber ido muy lejos. De repente, una ráfaga de datos inundó sus procesadores, una línea de comunicación directa con su maestro y creador, Skynet. Las órdenes de la IA consciente eran nítidas y claras. Idear un plan para traer a Louise de vuelta a la mansión. Eliminarla en cuanto la viera y hacer lo que fuera necesario. El plan era sólido, despiadado y efectivo. Justo lo que se esperaría de una máquina sin piedad ni moderación. Se estableció una nueva directiva, y con la determinación que solo las máquinas podían reunir, el T-1000 y el TX comenzaron a ejecutar las órdenes de Skynet. El juego había comenzado. La otrora pacífica mansión era ahora una trampa mortal, y Louise de la Valliere era la presa. Las amenazantes figuras del T-1000 y el TX avanzaban hacia la laberíntica mansión con una calma inquietante. Cada paso resonaba en los grandes salones mientras sus fríos ojos carmesí escudriñaban el entorno. En esta ostentosa exhibición de riqueza y poder, no veían belleza ni grandeza, solo obstáculos y amenazas potenciales. Al adentrarse en la mansión, se encontraron con el personal de la finca. Los mayordomos y las criadas que habían servido fielmente a la familia de Louise, todos inocentes, ignorantes del peligro que ahora acechaba su lugar de trabajo. Los exterminadores eran máquinas diseñadas para matar, carentes de compasión, empatía o la capacidad de cuestionar sus órdenes. Cada alma desafortunada que encontraron fue exterminada con rapidez y eficacia, y sus vidas se extinguieron sin resistencia alguna. Los pisos pulidos estaban ahora manchados de sangre, y los pasillos, antes vibrantes y animados, permanecían en silencio, salvo por el zumbido mecánico de los exterminadores. Los cuadros observaban con horror silencioso, y los lujosos tapices eran testigos mudos de la carnicería. Aún así, los dos exterminadores seguían adelante, con un propósito único y una determinación inquebrantable. Sus acciones violentas no se debían solo al simple hecho de matar, sino a la necesidad de sembrar el caos y el miedo. Un cebo para traer a Louise de vuelta a la mansión. Para su fría y calculadora lógica, cada muerte, cada grito que resonaba por los pasillos, no era más que parte de su estrategia. La otrora magnífica mansión era ahora una trampa, y sus residentes no eran más que un cebo para la desprevenida Louise. A pesar de la magnitud de la masacre, aún no se habían encontrado con ningún miembro de la familia de Louise. Sus caminos seguían siendo una serie de pasillos y habitaciones vacías. La ausencia de cada miembro de la familia era un recordatorio de la tarea en cuestión, la eliminación de Louise. Se adentraron en la mansión, con un aura de muerte y destrucción tras ellos. Cada vida arrebatada era una señal, una llamada a su objetivo. Mientras los exterminadores continuaban su letal racha, su presencia se convirtió en un espectro escalofriante en la mansión, una amenaza inminente que crecía con cada minuto que pasaba. El hogar, antes alegre, era ahora un sombrío testimonio de la crueldad de los exterminadores. Su misión estaba lejos de terminar, y con un renovado propósito, el T-1000 y el TX continuaron su búsqueda, preparados para hacer lo que fuera necesario para atraer a Louise de vuelta a la mansión. El aire de satisfacción del desayuno pronto se vio interrumpido por la cacofonía del caos que resonaba en la mansión.
Los sonidos normalmente robustos de la vida en la mansión fueron reemplazados por ecos discordantes de destrucción y caos. Los tenues aromas a madera pulida y pasteles de desayuno se vieron ahora teñidos por el sabor metálico de la sangre fresca y el hedor acre del miedo. Mientras la familia estaba sentada en el comedor, un aura escalofriante de terror se cernía sobre ellos. Una sirvienta, con el uniforme manchado de carmesí, entró tambaleándose en la habitación. Tenía los ojos desorbitados por el terror y el rostro pálido. Explicó con voz entrecortada el horror que se desataba, hablando de dos figuras monstruosas que arrasaban la mansión. La familia se miró, con la sorpresa reflejada en sus rostros. Karin apretó los dedos alrededor de su taza de té, y sus nudillos palidecieron. Catleya, la hermana mayor, normalmente serena, fue la primera en expresar su preocupación compartida. Louise, murmuró, con la voz tensa por la preocupación. Mientras tanto, Sandorion, el patriarca, veía la situación desde la perspectiva de su mentalidad política. Frunciendo el ceño, especuló: este no es un ataque aleatorio. Debe ser obra de potencias extranjeras, Albion, probablemente. Ante esta amenaza sin precedentes, la familia de la Valliere se puso de pie, un frente unido y desafiante. Sandorion, Karin, Catleya e incluso la severa Eleonore blandieron sus varitas, símbolos de su destreza mágica. El sencillo comedor, donde habían disfrutado de tantas comidas juntos, era ahora su fortaleza, su última línea de defensa. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas proyectaba sombras largas y siniestras a su alrededor. Se mantenían erguidos, decididos, con la mirada fija en la puerta, a la espera del inevitable enfrentamiento. Ignorantes de la verdadera naturaleza de sus adversarios, estaban listos para enfrentarse a lo que creían enemigos humanos. Lo que no sabían es que se enfrentaban a algo mucho más peligroso: los heraldos metálicos de la fatalidad conocidos como el T-1000 y el TX. Mientras tanto, mientras Louise, Saito y Arnie se acercaban a la mansión, el olor a madera quemada y humo impregnaba el aire, trayendo consigo una sensación inquebrantable de aprensión. Un coro sordo de gritos angustiados resonaba por los terrenos, habitualmente tranquilos, interrumpido ocasionalmente por el estruendo de cristales rotos a madera astillada. Se detuvieron al borde de los jardines de la mansión, antaño meticulosamente cuidados, ahora llenos de escombros y señales de devastación. La visión de la querida mansión, símbolo de su infancia y linaje, reducida a un campo de batalla, era más de lo que Louise podía soportar. Su corazón latía con fuerza en su pecho como un tambor de guerra, cada latido un grito desafiante ante la horrible escena que se desarrollaba ante sus ojos. Tengo que entrar. La voz de Louise atravesó el tumulto, con una determinación férrea en sus palabras. Sus ojos cerúleos, normalmente llenos de una cálida dulzura, ahora ardían con el fuego de la resolución. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Son mi familia. Arnie, con su sistema cibernético calculando la situación táctica, se interpuso rápidamente frente a Louise, bloqueándole el paso. Sus rasgos, marcados por una inusual muestra de preocupación, desmentían su habitual estoicismo. Negativo. Es tácticamente peligroso, advirtió con tono duro pero no cruel. No puedo permitir que pongas en peligro tu seguridad. Louise se volvió hacia él. Su pequeña figura parecía diminuta ante el imponente físico del Terminator, pero su espíritu imperturbable. Me da igual, respondió desafiante. Te lo ordeno, que me ayudes a salvar a mi familia. Con el rabillo del ojo, vio a Saito. Sus rasgos, normalmente tranquilos, estaban tensos, con una mirada dura y resuelta. Tiene razón, Arnie, intervino, dando un paso al frente. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Arnie los observó a ambos, sopesando los riesgos con su mente analítica. Pero al ver su determinación, al comprender su sentimiento compartido, finalmente asintió. Sí, claro, concedió, seguimos adelante juntos. Dicho esto, avanzaron con paso decidido, con el corazón palpitante de adrenalina. Al cruzar el umbral hacia el caos interior, no pudieron evitar aferrarse a una pizca de esperanza de poder rescatar a la familia Valliere y evitar la tragedia que se avecinaba. Al entrar en la mansión, un caos absoluto se desató ante sus ojos. Las llamas, avivadas por las ráfagas de viento que entraban por las ventanas rotas, rugían por los amplios pasillos, devorando con avidez las obras de arte y los tapices de incalculable valor. El otrora opulento interior, monumento a generaciones de noble linaje, yacía en ruinas, con su grandeza manchada por los signos de una destrucción despiadada. La mansión, que hacía apenas unas horas bullía de vida, ahora parecía una grotesca caricatura de sí misma.
Los sirvientes, que siempre se habían movido con diligencia, yacían dispersos, con la mirada perdida en la nada. El silencio de la muerte había reemplazado la melodía de sus quehaceres diarios. A Louis se le cortó la respiración al contemplar la horrible visión. Eran personas que conocía, personas que habían servido a su familia con lealtad y dedicación. Cada rostro sin vida que pasaban era un duro recordatorio de la gravedad de su situación, cada uno como una puñalada en el corazón. «Tenemos que encontrar a mi familia», susurró, con la voz apenas audible por encima del caos. «Tenemos que encontrarlos ya». Saito, con la mano firmemente aferrada a la empuñadura de su escopeta improvisada, asintió. Sus ojos escudriñaban atentamente los alrededores, en alerta máxima por si acaso había señales de los mortíferos Terminators. «Nos mantendremos unidos y avanzaremos rápido. Nada de heroicidades. Si nos topamos con esas máquinas, las combatiremos juntos». Arnie, al frente de su pequeño grupo, reconoció la estrategia de Saito con un breve asentimiento. Afirmativo. Sus sensores avanzados escanearon la mansión devastada, identificando debilidades estructurales y posibles amenazas. Su misión, proteger a Louise, había adquirido una dimensión inesperada, pero estaba programado para adaptarse. Cumpliría su misión a toda costa. Moviéndose con la mayor rapidez posible, sin sacrificar la vigilancia, recorrieron el gran laberinto que era la mansión Valiere. Los pasillos, antes familiares, ahora les resultaban extraños y hostiles. El rápido avance del grupo por los amplios pasillos de la mansión se detuvo abruptamente cuando la TX atravesó una pared cercana, su cuerpo metálico brillando amenazantemente en el pasillo iluminado por el fuego. Con un movimiento fluido, la TX se abalanzó sobre Louise, un claro recordatorio del propósito mortal para el que fue creada. Saito, por puro instinto, se abalanzó sobre Louise, protegiéndola del TX. En el proceso, un trozo dentado de la pared se le clavó en la pierna, provocándole un agudo grito de dolor. Se tambaleó, pero la adrenalina que corría por sus venas lo mantuvo en pie. En el caos resultante, Arnie se abalanzó rápidamente sobre el TX. Las monstruosas máquinas forcejearon, y el área circundante se estremeció bajo la fuerza de la lucha. Arnie aprovechó rápidamente una pequeña abertura, extendiendo el brazo rápidamente hacia el lanzagranadas M79 que llevaba a la espalda. Con la facilidad que le da la práctica, lanzó una granada contra el TX. El impacto lanzó el TX por el pasillo, y la onda expansiva de la explosión hizo que la mansión, ya dañada, temblara peligrosamente. Gruesas columnas de polvo y escombros cayeron sobre el TX aturdido, deteniendo momentáneamente su implacable persecución. «Sigan adelante», les gritó Arnie a Louise y Saito. Su voz sintética resonó por la mansión en ruinas, subrayando la urgencia de la situación. «El TX se recuperará pronto». Louise asintió, envolviendo el brazo de Saito sobre sus hombros, asumiendo la mayor parte de su peso. Ver su sangre filtrándose por sus pantalones rotos era escalofriante, pero sabía que no tenían tiempo para perder. Con Saito cojeando a su lado, continuaron la búsqueda desesperada de su familia, con el corazón latiendo de miedo y esperanza. La grandeza de la mansión se había transformado en un campo de batalla, un juego mortal de las escondidas que se desarrollaba entre sus históricos muros. Mientras Louise, Saito y Arnie recorrían el peligroso laberinto, sus mentes estaban llenas de preocupación, incertidumbre y la cruda realidad de que la batalla contra los Terminators estaba lejos de terminar. Mientras tanto, el amplio y ornamentado pasillo de la mansión estaba envuelto en una nube de polvo, escombros y el penetrante olor a explosivos recién encendidos, testimonio de la brutal e implacable fuerza de la escaramuza que acababa de tener lugar. Emergiendo de los escombros, una figura de formidable resistencia metálica, la TX, se incorporó. La fuerza explosiva de la granada lanzada por Arnie había sido lo suficientemente formidable como para desorientarla momentáneamente, frenando la implacable persecución en la que se encontraba. Una oleada involuntaria de frustración computacional recorrió su avanzada red neuronal, equivalente a la exasperación humana, al procesar el hecho de que su objetivo principal, Louise, había logrado eludirla una vez más. Esta información fue codificada de inmediato y meticulosamente en un mensaje breve y comprimido, y transmitida a través de un canal encriptado a su homólogo, el T-1000, manteniéndolo informado sobre la dinámica fluctuante de la cacería en curso. A pesar del caos posterior a la explosión, sus sofisticados sensores, intensificados, lograron detectar una pista crucial dejada por sus objetivos. Un rastro de sangre, cuyo oscuro tono contrastaba marcadamente con el prístino suelo de mármol del pasillo.
El rastro carmesí serpenteaba en la dirección por la que Louise y sus compañeros habían desaparecido, ofreciendo una pista tentadora. Con rapidez, la TX se abrió paso entre los escombros dispersos hasta llegar junto a la muestra de sangre. Arrodillándose con precisión calculada, extendió su dedo y lo sumergió delicadamente en la sangre fresca y tibia. Luego, se llevó el dedo manchado de sangre a la boca. Con este gesto, activó una de las muchas herramientas de análisis biológico que formaban parte integral de su diseño. Se inició el análisis de ADN, que permitió identificar y rastrear objetivos con una precisión inigualable. Al analizar la información codificada en el material genético, se hizo evidente que la sangre pertenecía al joven que acompañaba a Louise, Saito. Sin embargo, al profundizar en el análisis, una revelación sorprendente la asaltó. La mitad del código genético entrelazado en el ADN de la muestra de sangre presentaba una similitud alarmante con el mapa genético de John Connor. Su adversario definitivo. La comprensión los impactó con la fuerza de un rayo, provocando una abrupta reevaluación de los parámetros de su misión. La composición genética de Saito implicaba que era más que un simple protector de Louise. Era el progenitor de su mayor obstáculo, el padre de John Connor. Sin perder el ritmo, esta nueva información se transmitió rápidamente a Skynet y al T-1000. Skynet, con su increíble velocidad computacional, evaluó las implicaciones de esta revelación. Comprendiendo la magnitud de la existencia de Saito, revisó rápidamente la directiva de la misión. Sujetos marcados para eliminación, actualizados. Louise Bagliere y Saito Hiraga, ordenó Skynet, con una voz fría y metálica que resonaba en la red neuronal del TX y el T-1000. La caza había adquirido una importancia aún mayor. No solo la madre del adversario más formidable estaba a su alcance, sino también el padre. La continuidad y el éxito de Skynet estaban directamente vinculados al resultado de esta misión, lo que hacía aún más crucial que no pudieran, ni quisieran, fracasar. El frenético trío de Louise, Saito y Arnie dobló rápidamente una esquina, respirando agitadamente por el esfuerzo mientras recorrían los laberínticos pasillos de la gran mansión. Sus corazones latían al unísono, reverberando en el tenso silencio. Se detuvieron un momento, con la mirada colectiva recorriendo con ansiedad los rincones desconocidos del devastado edificio, buscando cualquier rastro del letal TX. Tras unos segundos que parecieron eternos, concluyeron que estaban temporalmente a salvo. Arnie, con la mirada estoica fija en la pierna de Saito, se arrodilló a su lado, analizando la gravedad de su herida con precisión robótica. Sus manos metálicas se movieron con calculada destreza sobre el trozo dentado que sobresalía de la pierna de Saito. Louise observaba, con sus ojos azules abiertos y llenos de un miedo inusual en el fiero mago. «Arnie, ¿sabes siquiera lo que haces?», balbuceó Louise, con una mezcla de ansiedad y esperanza desesperada. Su mirada oscilaba entre la expresión impasible de Arnie y la mueca de Saito. La preocupación por este último era claramente visible en sus ojos. Sin apartar la mirada de la tarea, Arnie respondió con un dejo de monotonía mecánica. «Tengo archivos detallados sobre anatomía humana». Su actitud tranquila e inquebrantable les infundía una extraña sensación de seguridad. Quizás, a pesar de su apariencia rígida y metálica, Arnie comprendía su fragilidad biológica. La mano grande y metálica de Arnie le hizo un gesto a Louise, indicándole en silencio que presionara la herida. Louise obedeció sin dudarlo, colocando con cuidado la mano sobre la herida de Saito. Le temblaban ligeramente los dedos y respiró hondo para tranquilizarse. Miró a Saito, sus miradas se cruzaron y él le dedicó una débil sonrisa. A su alrededor, la mansión contenía la respiración. Los imponentes muros resonaban con el caos distante, un sombrío recordatorio del peligro que acechaba más allá de su refugio temporal. Arnie, con una rápida mirada a su alrededor, vio un trozo de tela tirado cerca. Con sorprendente gracia, lo recogió y regresó rápidamente al lado de Saito. Con eficiencia, comenzó a envolver la tela alrededor de la herida de Saito, creando un vendaje improvisado. Trabajó con rapidez, con movimientos precisos y metódicos, mientras sus dedos ataban hábilmente los extremos de la tela para asegurarla en su lugar. «Deberíamos seguir adelante», dijo Arnie, con la voz interrumpiendo el tenso silencio, con la mirada fija en el pasillo del que acababan de salir. El trío recién remendado de Louise, Saito y Arnie continuó su peligroso viaje por las catacumbas de la mansión, preparándose para el inevitable enfrentamiento con los implacables TX y T-1000. Sus movimientos eran más rápidos ahora, sus sentidos más alerta. El silencio sepulcral solo se veía interrumpido por el eco de sus pasos y los lejanos y ominosos sonidos de destrucción.
De repente, una resonancia inesperada llenó el aire. Era un sonido distintivo, etéreo y poderoso. La sinfonía única e inconfundible de la magia. Louise se quedó paralizada, abriendo mucho los ojos. Saito y Arnie se volvieron hacia ella, con la mirada llena de preguntas cuyas respuestas Louise ya conocía. Es mi familia, murmuró Louise, con el corazón latiéndole con fuerza. Su rostro reflejaba una mezcla de terror y alivio. Terror por la seguridad de su familia y alivio de que al menos estuvieran luchando. Están luchando contra el T-1000. La comprensión los golpeó con una urgencia innegable. Sin perder un segundo más, comenzaron a correr hacia la fuente de los sonidos mágicos, su camino iluminado por el resplandor parpadeante y caótico de los hechizos que teñían las paredes de una luz espectral. La cacofonía se hacía más fuerte con cada paso, las armonías etéreas de la magia se entrelazaban con los ásperos sonidos de la destrucción. Corrieron con renovado vigor, sus corazones resonando con el ritmo salvaje de la batalla en curso. A medida que se acercaban, las señales del asalto del T-1000 se hacían cada vez más evidentes. Los pasillos, antaño bellamente decorados, ahora estaban en ruinas, su esplendor reemplazado por un caos devastador. Las paredes estaban perforadas, las pinturas ornamentadas destrozadas y los muebles lujosos esparcidos por todas partes. Sin embargo, en medio de toda esta destrucción, una cosa estaba clara. La mansión seguía en pie, desafiante, reflejando la resiliencia de sus habitantes. A lo lejos, el cacofónico choque de la magia contra el metal se intensificaba. El aire vibraba con la energía palpable de la inminente batalla. Louise apretó su varita con más fuerza, con el corazón latiendo con fuerza mientras se preparaba para unirse a su familia en la lucha contra los despiadados Terminators. Arnie revisó su M79, asegurándose de que estuviera lista para otra batalla. Saito aferró su improvisada escopeta de palanca, ignorando el dolor en su pierna mientras se preparaba para la lucha. Como espectros que emergían de la niebla del caos, Louise, Saito y Arnie se dirigieron al lugar de la encarnizada batalla. Ante ellos, el T-1000 luchaba ferozmente contra la familia de Louise, una amenaza indestructible de otro mundo. El gran salón donde recientemente habían cenado juntos era ahora el escenario de una lucha desesperada, su grandeza eclipsada por la amenaza inminente. La madre de Louise, Karin, dominaba el viento, sus manos danzando en el aire, tejiendo los hilos invisibles de una tempestad. Al gesticular, ráfagas de viento rugían, un torrente de energía que atravesaba la habitación, lanzando escombros y golpeando al T-1000 sin cesar. Pero la monstruosidad metálica parecía imperturbable. Su forma maleable simplemente se reconstruía tras cada ataque. Catleya, la hermana mayor de Louise, se mantuvo firme. Su magia de tierra era poderosa y poderosa, manifestándose en enormes puños de tierra que arremetían contra el T-1000. A pesar de la fuerza de sus golpes, el exterminador parecía inmune, reconstruyéndose a una velocidad inhumana tras cada golpe, como mercurio líquido recuperando su forma. Louise, presa de la desesperación, buscó su varita, solo para darse cuenta, con el corazón encogido, de que su libro de hechizos había desaparecido. Lo había dejado en la academia. La desesperanza la invadió al comprender que su magia era ineficaz sin los hechizos necesarios. Se sintió impotente, una simple espectadora en la batalla por su propio destino. Justo cuando Louise se enfrentaba a su incapacidad para ayudar, Sandorion y Eleonore aparecieron en escena. Al ver a Louise, no tardaron en unirse a la lucha, blandiendo su magia con la ferocidad de la desesperación. Sandorion conjuró un vórtice de energía mágica, una vorágine que golpeó al Terminator. Eleonore, con rostro severo, invocó cuchillas espectrales que volaron hacia el T-1000, intentando cortarlo en pedazos. La batalla alcanzó su clímax, y la enorme cantidad de ataques mágicos hizo que el aire vibrara con poder. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, a pesar del torrente de magia que se le lanzaba, el T-1000 parecía ileso. Su forma de metal líquido seguía transformándose y regenerándose, haciendo que sus ataques fueran inútiles. La cruda realidad comenzó a imponerse. Su magia parecía inútil contra la avanzada tecnología del Terminator. El miedo amenazaba con invadirlos, el espectro inminente de la derrota proyectaba largas sombras. Pero no permitieron que la desesperación se arraigara. Se mantuvieron firmes, con una determinación inquebrantable. Louise, con la mirada fija en el acero, observó a su familia luchar contra las adversidades insuperables, con el corazón apesadumbrado pero lleno de admiración por su valentía. El caos creciente dentro de la mansión era ensordecedor, la magia crepitaba ferozmente contra el implacable ataque del T-1000.
La presencia indomable de los exterminadores había infundido un miedo insuperable, y cada enfrentamiento hacía inútiles sus hechizos. Cada vez era más evidente que estaban en un callejón sin salida. Esta era una batalla que no podían ganar, al menos no en sus circunstancias actuales. En medio de la creciente tormenta, la voz de Arnie resonó con una resonancia innegable, atravesando el tumulto. Nuestro poder no es suficiente para neutralizarlos, declaró. Debemos escapar. Al instante, la declaración desató una feroz ola de protestas. Sandorion replicó con un tono de incredulidad. ¿Abandonar nuestro hogar a estas criaturas? ¿Esperas que huyamos? El objetivo no es abandonar nuestra residencia, replicó Arnie, firme en su afirmación. Es proteger nuestras vidas. Especialmente la de Louise. Un silencio tan frío como la muerte descendió sobre ellos mientras la cruda realidad de las palabras de Arnie los asimilaba. No se trataba solo de su supervivencia. El destino de la humanidad descansaba sobre los hombros de Louise. Ante esta escalofriante verdad, Louise asintió, comprendiendo la cruda gravedad de la situación. Tiene razón, afirmó. Tenemos que irnos. Aunque presa de la inquietud, reconocieron la validez de las palabras de Louise. Necesitaban una estrategia de salida, y la necesitaban rápido. Sin túneles secretos ni pasadizos ocultos, su ruta de escape tendría que ser la entrada principal. Una decisión audaz y peligrosa que los dejó a todos desconcertados. De repente, la situación empeoró drásticamente. El TX, que creían enterrado bajo los escombros, reapareció a una velocidad aterradora, uniéndose al T-1000. Los dos exterminadores permanecieron uno junto al otro, con sus miradas frías y amenazantes fijas en sus objetivos. La amenaza combinada del TX y el T-1000 les invadió una oleada de terror. Fue una escena espeluznante que recalcó su necesidad de huir. Reconociendo la urgencia, Sandorion dio un paso al frente con una mirada de determinación. Los detendré, declaró con una mirada firme. Aprovecha esta oportunidad para escapar. Aprovechando el momento, Louise, Saito, Arnie, Eleonore y Catleya se dirigieron directamente a la entrada. Afuera, los esperaba un carruaje, su único medio de transporte y escape. Mientras subían a bordo, los estruendosos choques entre Sandorion y los exterminadores resonaban inquietantemente tras ellos. Cada momento era crucial, y urgieron al carruaje a avanzar con la mayor velocidad posible. Incluso mientras escapaban, no pudieron evitar mirar atrás a la otrora majestuosa mansión, ahora convertida en un campo de batalla contra un enemigo implacable. La imagen de Sandorion, resistiendo valientemente al TX y al T-1000, quedó grabada en sus recuerdos. A pesar del terror y la incertidumbre de la situación, una cosa estaba clara. Harían lo que fuera necesario para salvaguardar su futuro. Con Sandorion firme, bloqueando el paso del T-1000 y el TX, los demás no perdieron el tiempo. Los miembros restantes del grupo, Louise, Saito, Arnie, Eleonore, Catleya y Karin, corrieron por los amplios pasillos de la mansión, con el corazón latiendo al ritmo del golpeteo de sus botas contra los ornamentados suelos de mármol. Saito, jadeó Louise mientras corrían, con la voz cargada de preocupación. ¿Puedes seguir? La miró, haciendo una leve mueca, pero asintió. La pierna herida le dolía con cada paso, pero había una determinación en sus ojos que no podía ignorar. Me las arreglaré, dijo con voz firme a pesar del esfuerzo. A medida que avanzaban, el rugido del combate se desvaneció, dando paso al eco inquietante de sus propios pasos que reverberaba por los espaciosos pasillos de la mansión. Grandes tapices y retratos se difuminaban en su visión periférica mientras corrían, un aterrador recordatorio de la vida que Louise conoció, una vida que ahora corría el riesgo de ser borrada. La urgencia de su huida se palpaba en el aire. Cada segundo se prolongaba eternamente mientras intentaban distanciarse lo máximo posible de los exterminadores. Se abrieron paso a través de la laberíntica mansión, desesperados por llegar a los establos al otro lado del terreno donde se guardaban los carruajes tirados por caballos. Siempre habían simbolizado un medio de viaje, de exploración, un puente entre la mansión y el mundo exterior. Ahora, eran su única esperanza de escape. Finalmente, las altas puertas de madera de los establos aparecieron a la vista. Arnie, siendo el más fuerte, llegó primero, abriéndolas de golpe con un golpe sordo y resonante. Dentro, varios caballos relinchaban ansiosos, moviendo las orejas de un lado a otro, presintiendo el terror que se había apoderado de la mansión. Rápido, ordenó Arnie mientras desataba las riendas del carruaje más cercano. No tenemos mucho tiempo. Louise, Saito, Eleonore, Catleya y Karin subieron al carruaje sin perder tiempo, con el rostro ceniciento y reluciente de sudor.
En cuanto todos estuvieron a salvo a bordo, Arnie saltó al pescante del cochero. De repente, la huida triunfal del grupo se vio interrumpida por una escena que los heló hasta los huesos. De las ruinas humeantes de la imponente entrada de la mansión emergieron dos figuras que anunciaron el fin de cualquier esperanza que pudieran albergar: el TX y el T-1000. El aire pareció enfriarse al comprender la realidad, asimilando las implicaciones de lo que veían. Sandorion había caído. Un silencio profundo y doloroso los invadió. La pérdida era evidente en las líneas tensas de sus rostros y la tristeza nublaba sus ojos. El mago, una vez vibrante y ardiente, se había extinguido, un precio demasiado alto en su desesperado intento por sobrevivir. Pero no había tiempo para el dolor. Los despiadados terminadores ya los habían visto, con sus frías y metálicas miradas fijas en el carruaje. «Vámonos. Ahora», ordenó Saito, sacándolos de su estupor paralizado. Sin perder tiempo, Arnie aferró las riendas con fuerza, tensando los músculos al lanzar el látigo por los aires. Los caballos espolearon frenéticamente, se lanzaron hacia adelante, tirando del carruaje con una fuerza tremenda. El mundo a su alrededor se desdibujó en un paisaje surrealista de velocidad y pánico, con el frenético retumbar de los cascos al ritmo de la adrenalina que corría por sus venas. Sin embargo, mientras huían del infierno que una vez fue su hogar, el terror los perseguía implacablemente. El TX y el T-1000, libres de las limitaciones de la fisiología humana, los persiguieron con una velocidad sobrenatural, comparable a la de los caballos al galope. Su persecución implacable, sumada a la eficiencia mecánica de sus movimientos, creaba un espectáculo aterrador en la penumbra. Arnie azuzaba a los caballos con más fuerza, el látigo silbando en el aire, instando a los animales a un galope desesperado. Cada chasquido de las riendas parecía una plegaria, una súplica al destino para que pudieran dejar atrás a los implacables depredadores que los perseguían. Louise, Saito, Eleonore, Catleya y Karin solo pudieron sujetarse con fuerza mientras el carruaje se balanceaba y rebotaba sobre el terreno irregular, con los nudillos blancos por el esfuerzo. El terror de la persecución se reflejaba en sus ojos. Los ecos metálicos de su pasado acechaban su presente. Detrás de ellos, la mansión se hacía más pequeña en la distancia, su gran silueta ahora era un espantoso monumento al terror que había descendido sobre ellos. El estrecho espacio del carruaje se volvió repentinamente sofocante mientras corrían en la noche, con la persecución implacable continuando con el T-1000 pisándoles los talones. Con una mirada endurecida, Arnie se giró hacia Saito. «Toma las riendas», le ordenó con voz grave, mientras sus manos ya se movían para transferir el control. Sorprendido, Saito dudó un momento, pero una segunda mirada, más insistente, de Arnie lo impulsó a actuar. Extendió la mano y sus dedos se envolvieron en las riendas de cuero mientras Arnie las soltaba. Los caballos relincharon, quizá percibiendo el cambio de manos, pero continuaron su galope frenético bajo el mando recién asignado por Saito. Liberado de las riendas, Arnie se dirigió rápidamente hacia el costado del carruaje. Su corpulenta figura parecía empequeñecerlo, su sombra proyectaba una silueta siniestra a la luz de la luna. Con el rabillo del ojo, vio cómo el T-1000 se acercaba. Su figura metálica, una pesadilla hecha realidad. Con un movimiento fluido y experto, Arnie tomó su lanzagranadas M79, cuyo potencial letal era evidente en su siniestro diseño. Apuntando con cuidado, apretó el gatillo y soltó la granada con un estruendo atronador. El proyectil silbó por el aire antes de impactar con precisión milimétrica en el TX. Una columna de humo y llamas se desató, envolviendo temporalmente al Terminator. No destruyó el TX, pero lo ralentizó, haciéndolo retroceder. Sin embargo, el triunfo duró poco. La mirada de Arnie se posó en la ahora solitaria figura del T-1000, cuya implacable persecución no se inmutó. Para colmo, el lanzagranadas se vació. Se había quedado sin munición. Entonces, con una aceleración inquietantemente antinatural, el T-1000 acortó la distancia. Se lanzó hacia la parte trasera del carruaje, transformando sus manos en ganchos amenazantes para asegurar su posición. Sus ojos impasibles se encontraron con los de Arnie, una silenciosa promesa de fatalidad. Sin dudarlo, Arnie se volvió hacia Saito. «Necesito que me prestes esto». Señaló la escopeta improvisada que Saito sostenía. Con un gesto de la cabeza, Saito se la entregó. Arnie agarró la escopeta. Su fría superficie contrastaba marcadamente con la intensa persecución en la que se encontraban. Girándose, Arnie apuntó con la escopeta al T-1000, cuya cara estaba a escasos centímetros de la suya. Apretando los dientes, Arnie apretó el gatillo.
El estruendo ensordecedor resonó en la noche silenciosa. El impacto fue inmediato. El T-1000 salió despedido del carruaje y desapareció en la noche tras ellos. Por un instante, todo pareció quedar en silencio. Habían escapado, por ahora. Pero con la adrenalina drenándoles las venas, la realidad de su situación empezó a calar hondo. El aire nocturno se enfrió a medida que el carruaje avanzaba con estruendo, con los caballos echando espuma por la boca y los ojos abiertos de terror. Pero Saito no soltó las riendas. Mantuvo la mandíbula apretada y las manos firmes mientras guiaban al equipo por el paisaje iluminado por la luna. Tras él, sus compañeros estaban absortos en sus propios pensamientos, trabajando a destajo para procesar los acontecimientos de la noche. Louise permaneció sentada rígida, con la mirada perdida en la oscuridad. La adrenalina comenzaba a disminuir, reemplazada por un sordo latido en las sienes. No podía apartar la imagen de su amada mansión en ruinas, los cuerpos sin vida del personal esparcidos por los grandes pasillos. Y su padre, Sandorion, apretó los puños, clavándose las uñas en la carne de las palmas. Si cerraba los ojos, aún podía ver la determinación en su rostro mientras se enfrentaba a las dos monstruosas máquinas. Se giró para mirar a Saito, cuyo perfil iluminaba la tenue luz del farol del carruaje. Sabía que sufría. La mueca que distorsionaba su rostro cada vez que el carruaje pasaba por un bache era evidente. Pero también había algo más, una férrea determinación que reflejaba la de Sandorion. La determinación de proteger lo que amaban, sin importar el precio. Sintió una repentina oleada de cariño por él, mezclada con miedo por lo que les depararía el futuro. Catleya, Eleonora y Karin estaban sentadas juntas, con expresiones idénticas a las de Louise. Los acontecimientos de la noche las habían conmocionado profundamente. Catleya tenía los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas contenidas, y las manos aferradas al borde del asiento. El rostro de Eleonora era una máscara de furia, con los nudillos blancos al apretarlos y aflojarlos. Y Karin, estaba callada, pálida y con una expresión indescifrable. En marcado contraste con ellos, todo era Arnie. Estaba sentado en la parte trasera del carruaje, con la mirada escudriñando el camino que los separaba. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para entrar en acción a la primera señal de peligro. Era su guardián, su protector en esta pesadilla que se había convertido en su realidad. El viaje en carruaje se les hizo eterno, cada segundo transcurría con una lentitud agonizante. Sin embargo, no se atrevieron a detenerse hasta estar seguros de haber evadido al TX y al T-1000. Siguieron cabalgando, con el silencio ensordecedor solo roto por el ocasional chasquido del látigo y los atronadores cascos de su tiro. La mansión, su hogar, quedaba ahora muy atrás, una mera silueta contra el cielo iluminado por la luna. A medida que pasaban los kilómetros, los horrores de la noche se desvanecían en la distancia. Pero el alivio fue agridulce, el respiro temporal. Sus ojos permanecieron clavados en el camino, con el siniestro espectro de sus perseguidores rondando en el borde de su conciencia. El carruaje continuó su camino, sus ocupantes sumidos en sus pensamientos, con el corazón apesadumbrado por la cruda realidad de sus circunstancias. La noche estaba silenciosa, el entorno, inquietantemente sereno. Un marcado contraste con el caos que habían dejado atrás, y quizás, un ominoso preludio de las batallas que pronto tendrían que librar. Habían escapado por ahora, pero el eco resonante de la amenaza de Skynet se cernía sobre ellos como una sombra, un cruel recordatorio de la lucha que estaba lejos de terminar. El carruaje avanzaba a trompicones, cada surco y piedra del camino hacía que sus ocupantes se tambalearan con el movimiento. Los caballos, en su desesperada huida, tiraban con todas sus fuerzas, su aliento visible en el frío aire nocturno. Pero a medida que la amenaza inminente de sus perseguidores parecía menguar en la distancia, otra ansiedad comenzó a gestarse dentro del carruaje. Finalmente, Eleonore, típicamente estoica y silenciosa, se quebró. Su voz, cargada de incredulidad y frustración, resonó en el estrecho espacio del vagón, desgarrando el incómodo silencio. ¿Qué eran esos monstruos?, preguntó, con los ojos encendidos de ira mientras miraban a Louise, Saito y la figura más desconcertante de todas, Arnie. Arnie, ahora al mando del equipo, ni siquiera se inmutó ante la aspereza del tono de Eleonore. Tiró de las riendas, guiando a los caballos por una curva cerrada, con expresión inescrutable. Luego, como si decidiera que no había mejor momento para revelar la verdad, volvió la mirada hacia los ocupantes del carruaje. Su voz, al hablar, era tan tranquila y firme como siempre. Esos eran Terminators, comenzó, con un tono que sugería que compartía un hecho común en lugar de una revelación escalofriante.
Modelos T-1000 y TX, unidades de infiltración avanzadas, encargadas de eliminar objetivos humanos específicos. Son máquinas, enviadas desde el futuro por una entidad conocida como Skynet. Hizo una pausa, su mirada se posó en Louise antes de continuar. Skynet es una inteligencia artificial consciente de sí misma que percibe a los humanos como una amenaza para su existencia. Lanzó un ataque nuclear, provocando el día del juicio final y erradicando a la mayor parte de la población humana. Los supervivientes se unieron para formar la resistencia, bajo el liderazgo de un hombre llamado John Connor. Se escuchó una exclamación colectiva entre los ocupantes del carruaje. Las palabras de Arnie parecían flotar en el aire, siniestras y aterradoras. Se removió en su asiento, con la mirada fija en el camino, mientras asimilaba la magnitud de sus revelaciones. Y Louise, dijo, volviendo finalmente su mirada hacia la joven, es la madre de John Connor. Un silencio atónito siguió a esta proclamación. Todas las miradas se posaron en Louise. Ella sostuvo sus miradas sin pestañear, con el rostro endurecido por las pruebas que había soportado. Es verdad, dijo en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. Todo lo que dijo, es verdad. Sus palabras les dieron escalofríos, y la realidad de su situación empezó a calar hondo. Ya no eran solo testigos de este nuevo y aterrador mundo. Eran actores clave, y lo que estaba en juego era inimaginablemente alto.